El sol caía con fuerza sobre la Plaza de la Constitución. El aire olía a concreto caliente, a sudor y a banderas recién pintadas. Miles de voces coreaban el nombre de un solo hombre. Julián, Julián. Desde el templete cubierto con lonas rojas, Julián Cárdenas observaba a aquel mar humano que lo miraba con fervor. Su sonrisa era segura, su traje impecable, y su mirada, la de quien está convencido de haber nacido para dominar multitudes. Tomó el micrófono. «Hoy comienza una nueva era para México», gritó con una voz que resonó por todo el Zócalo. La multitud respondió con aplausos y gritos. Entre ellos había estudiantes, obreros, madres con niños y curiosos que buscaban un instante de esperanza. Pero Julián no hablaba de esperanza espiritual. Sus palabras estaban cargadas de desafío, de una energía eléctrica que mezclaba rabia y convicción. «Durante siglos», continuó, «nos han enseñado a inclinar la cabeza ante nombres que no entienden el dolor de este pueblo. Nos han hecho creer en milagros que jamás llegaron». El público guardó silencio por un instante, intrigado por el giro de su discurso. Julián levantó la vista hacia la catedral que se alzaba frente a la plaza y con tono irónico pronunció: «¿Dónde está ese Jesús que tanto prometió amor y justicia? Si realmente camina entre nosotros, que vengan a arreglar este desastre». Hubo risas nerviosas, murmullos y algunos aplausos dispersos. En la multitud, una mujer mayor hizo la señal de la cruz. Un joven se quitó el sombrero, mirando hacia el cielo con temor. Pero Julián no se detuvo. «El cambio no vendrá del cielo», añadió. «Vendrá de nuestras propias manos, de nuestra razón, no de rezos vacíos». Una ráfaga de viento levantó polvo y papeles. El sol comenzó a ocultarse tras los edificios coloniales, tiñendo de dorado las columnas de la catedral. En ese instante, una bandada de palomas se alzó en vuelo, como si algo invisible las hubiera asustado. Julián levantó el puño y la plaza rugió. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y acompáñanos en cada relato que toca el alma. No te pierdas lo que está por venir. El mitin concluyó con vítores y música. Julián bajó del escenario escoltado por su equipo. Su asistente le alcanzó una botella de agua mientras caminaban hacia el auto blindado. «Estuvo increíble, licenciado», dijo entre risas. «La gente lo adora». Julián asintió sin responder. En su rostro había algo más que cansancio. Había una sombra de duda, fugaz pero perceptible. Dentro del vehículo, miró por la ventana el mismo sitio donde minutos antes había gritado su desafío. Vio a un grupo de voluntarios recogiendo pancartas y a un anciano que, de rodillas, rezaba frente a la catedral. Julián desvió la mirada, incómodo. «¿Qué tanto rezan?», murmuró casi para sí. «Perdón, licenciado», preguntó su chofer. «Nada, solo nada». La ciudad seguía su ritmo. Vendedores ambulantes gritando, el olor a elote asado, los claxones impacientes. Sin embargo, dentro del auto reinaba un silencio espeso. Julián cerró los ojos y recordó el rostro de su madre, una mujer de fe profunda que solía llevarlo a misa cuando era niño. «Nunca te burles de lo sagrado, hijo», le había dicho una vez, pero él había olvidado esas palabras hace mucho tiempo. El auto dobló por la calle Madero. Al pasar frente a un mural de colores brillantes que representaba a Jesús abrazando a un niño, Julián apartó la vista como si el dibujo lo incomodara. Sin saber por qué, sintió una punzada en el pecho. Al llegar a su departamento en Polanco, encendió las luces con un gesto automático. Todo estaba ordenado, impersonal, sin rastros de vida más allá del brillo del mármol y el olor del café guardado. Se quitó la chaqueta, se sirvió un vaso de whisky y encendió el televisor. Las noticias ya repetían su discurso. Julián Cárdenas desafía al cielo en pleno mitin. Apretó el vaso con fuerza. «Que hablen», susurró. «No les debo nada». Pero las palabras por primera vez no sonaron tan firmes. Afuera la ciudad rugía. Dentro, un silencio se hacía más pesado que la piedra. Y sin entender por qué,
Julián Cárdenas sintió que aquella tarde había cruzado una línea invisible de la que quizá ya no podría regresar. La noche había caído sobre la Ciudad de México con una calma engañosa. Desde su departamento en el piso 14, Julián Cárdenas observaba las luces extendidas como un tapiz dorado. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero no lo bebía. El eco de su propio discurso seguía golpeándole la cabeza, como si aún resonara en los muros del Zócalo. En la televisión, los noticieros repetían fragmentos del mitin. Cada cadena interpretaba sus palabras a su manera. Algunos lo llamaban el político valiente que desafió al dogma. Otros lo tachaban de blasfemo sin alma. Julián apagó la pantalla con fastidio. «La gente solo escucha lo que quiere», murmuró. Se recostó en el sofá dejando caer la cabeza hacia atrás. El silencio lo rodeó como una marea lenta. Su departamento era amplio, elegante y sin embargo frío. Ni una fotografía familiar ni un cuadro religioso. Solo una estatuilla moderna de acero, un retrato de sí mismo y un escritorio lleno de papeles. Todo en él hablaba de poder, pero no de vida. Una notificación sonó en su celular. Era un mensaje de Camila Ortega, periodista de un canal nacional que cubría su campaña. «Licenciado, ¿podemos hablar mañana? Quiero una entrevista sobre el impacto de su discurso». Julián sonrió con cansancio. Recordaba a Camila como una joven de voz suave y mirada firme, inteligente, curiosa, con un brillo en los ojos que él había perdido hacía años. Respondió breve. «A las 10, oficina central». Dejó el teléfono a un lado y caminó hacia el ventanal. En la calle, el tráfico rugía como un río constante. Observó un crucifijo en el cuello de una vendedora ambulante y recordó, sin querer, las manos de su madre sosteniendo un rosario. Cerró los ojos un instante y una punzada de culpa le atravesó el pecho. Sacudió la cabeza. «Sentimentalismo barato», se dijo en voz baja. «Ya no soy ese niño». A la mañana siguiente, la oficina de su campaña hervía de actividad. Asistentes, asesores y publicistas iban y venían cargados de carpetas, cámaras y laptops. En el centro, Julián revisaba discursos, estrategias y encuestas con precisión quirúrgica. Su tono era seco, su mente, un engranaje bien aceitado. «Quiero que todos los medios hablen de progreso, no de religión», ordenó. «No voy a permitir que me conviertan en un símbolo de polémica espiritual». Su jefe de comunicación, un hombre robusto, de bigote grueso, levantó la vista. «Con respeto, licenciado, muchos creyentes están molestos. Tal vez podríamos aclarar». «No», interrumpió Julián. «Si retrocedo ahora parecerá debilidad. La política no perdona a los tibios». Camila entró en ese momento, con su libreta en la mano y el cabello recogido. Saludó con cortesía y la tensión en la sala pareció suavizarse. «Buenos días, licenciado». Su voz era calmada, pero había curiosidad detrás de cada palabra. «Gracias por recibirme». «Buenos días, Camila, siéntate, tenemos 15 minutos». Durante la entrevista, él respondió con su habitual seguridad, explicando que su discurso no era una burla a la fe, sino un llamado a la responsabilidad ciudadana. Pero Camila percibió una grieta invisible en su tono. «¿De verdad no cree en nada más que en el poder del hombre?», preguntó. Julián la miró fijamente. «Creo en los hechos, en lo que puedo construir con mis manos. Todo lo demás son promesas vacías». Camila bajó la mirada anotando en su libreta, pero una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Mi madre dice que cuando alguien se burla de Dios, en realidad está hablando con él sin darse cuenta». «Entonces su madre tiene mucha imaginación», replicó Julián con una sonrisa forzada. El ambiente se volvió denso, pero antes de que ella pudiera responder, su asistente entró apresurado. «Licenciado, tiene una llamada del padre Ignacio. Dice que es urgente». El nombre cayó como una piedra en el aire. Camila alzó la vista, sorprendida. «¿Padre Ignacio?», preguntó. «¿El mismo que daba clases en San Juan de los Lagos?». Julián guardó silencio unos segundos. «No quiero hablar con él»,
Dile que estoy ocupado. Cuando Camila se retiró, dejó en el aire una pregunta sin hacer. Julián se quedó mirando la puerta cerrada, con el rostro tenso. Aquella mención había removido algo antiguo y dormido en su interior. El ruido de la oficina volvió a llenar el ambiente. Pero su mente estaba lejos, perdida entre recuerdos que había jurado enterrar. Y aunque no lo admitiera, una sensación nueva empezaba a crecer en su pecho. No era miedo ni remordimiento, pero sí el presentimiento de que su voz, aquella que retumbó tan fuerte en el mitin, había despertado fuerzas que no podía controlar. En los días que siguieron al mitin, México entero parecía hablar del mismo tema. Las redes sociales se inundaron con fragmentos del discurso de Julián Cárdenas. Algunos lo aclamaban como un revolucionario del pensamiento, otros lo condenaban como un hombre sin alma. Los noticieros abrían con titulares opuestos: el político que desafía al cielo y el líder que perdió el respeto del pueblo. En una pequeña parroquia del barrio de Tepito, el padre Ignacio apagó la radio con un suspiro. Tenía el cabello canoso, las manos marcadas por los años y una serenidad que nacía del hábito de escuchar más que de hablar. Frente a él, un grupo de feligreses discutía con preocupación. «Padre, ¿cómo puede Dios permitir que alguien se burle así de su nombre?», preguntó una mujer con el rebozo apretado al pecho. «No lo sé, hija», respondió él con calma, «pero sé que cuando un corazón grita contra Dios es porque en el fondo le está pidiendo que lo escuche». El silencio que siguió fue profundo. Una anciana comenzó a rezar el rosario en voz baja. Ignacio miró el crucifijo del altar y pensó en aquel niño inquieto que, años atrás, le servía misa con torpeza y entusiasmo. Julián Cárdenas. Recordaba su risa, su mirada curiosa, y también el día en que dejó de asistir, después de la muerte de su madre. Desde entonces, el sacerdote había orado por él cada noche, sin imaginar que algún día ese niño sería el hombre del que hablaba todo el país. A kilómetros de ahí, en un café del centro histórico, Camila Ortega revisaba los comentarios en su artículo sobre el mitin. Las opiniones se dividían con furia. Finalmente, alguien dice la verdad. Ese hombre merece castigo divino. No se juega con el nombre de Jesús. Camila cerró la laptop respirando hondo. Había intentado mantener una postura neutral, pero algo en las palabras de Julián le había dejado una sensación amarga. Mientras removía el azúcar en su café, pensó en su propia abuela, una mujer devota que le había enseñado a rezar el Padre Nuestro. ¿Por qué entonces le molestaba tanto la burla de Julián? Quizá porque detrás de sus ojos había visto algo más que arrogancia. Había visto tristeza. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su editor. «Camila, ve al barrio del padre Ignacio. Hay manifestaciones y misas de desagravio por el discurso. Puede ser nota grande». Tomó su bolso y salió de inmediato. En la calle, los murales de colores parecían observarla con una mezcla de reproche y esperanza. En el metro, escuchó conversaciones encendidas. «Ese político no sabe lo que hace, va a traer desgracia». «No, hermano, solo dijo la verdad, los curas han mentido mucho». Cada voz era una chispa en un fuego que crecía sin control. Cuando llegó a la parroquia de Tepito, encontró un grupo de fieles reunidos en oración. Velas encendidas, cantos suaves y un murmullo de fe llenaban el aire. En la entrada una niña sostenía una cartulina que decía: «Jesús no se burla, ama». Camila sintió un nudo en la garganta. No esperaba encontrar tanta serenidad en medio de la polémica. El padre Ignacio se acercó a ella con una sonrisa cálida. «Tú eres la periodista, ¿verdad?» «Sí, padre. Quisiera entender por qué la gente está tan conmovida». «Porque lo sagrado no se defiende con enojo, sino con lágrimas», respondió él mirándola con ternura. «Y este pueblo sabe llorar cuando su fe es herida». Camila anotó sus palabras, sintiendo que cada una pesaba más que cualquier titular. «¿Cree que Julián aún puede cambiar?», preguntó con cautela. El sacerdote suspiró. «Todo hombre puede cambiar, si alguna vez amó algo de verdad. El problema es recordar ese amor antes de que el orgullo lo devore». Esa noche,
mientras el padre Ignacio guiaba una oración colectiva por la conversión de quienes ofenden sin saber, Camila se quedó observando los rostros iluminados por la cera. Había ancianos, jóvenes, niños, gente sencilla que rezaba con el corazón. En otro extremo de la ciudad, Julián Cárdenas miraba el mismo rezo por televisión, sin saber por qué no podía apartar la mirada. Y aunque aún no lo entendía, esas voces del pueblo comenzaban a formar dentro de él un eco imposible de callar. Esa noche, la ciudad parecía respirar con dificultad. El cielo, cubierto de nubes pesadas, dejaba caer una llovizna constante sobre los techos y avenidas. En el departamento de Julián Cárdenas, el sonido del agua golpeando los ventanales se mezclaba con el tic-tac de un reloj invisible. Había intentado concentrarse en los informes de campaña, pero las letras se desdibujaban frente a sus ojos. Algo dentro de él no lo dejaba en paz. Encendió la televisión. En todos los canales, su rostro aparecía una y otra vez. Analistas, sacerdotes, psicólogos, todos discutían el impacto de sus palabras. Algunos lo trataban como un símbolo de libertad, otros como un hereje. Cambió de canal con furia hasta que finalmente la apagó. El silencio volvió, espeso, incómodo. Tomó su celular. Cientos de mensajes inundaban sus redes. Había insultos, amenazas y también adulaciones. Pero entre todos uno le llamó la atención. Dios no se burla, Julián. Aún puedes hablarle. No tenía remitente, sin foto, sin número conocido. Sintió un escalofrío leve, aunque trató de ignorarlo. Ridículo, murmuró, dejando el teléfono sobre la mesa. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Al pasar frente al espejo del pasillo, se detuvo un instante. Su reflejo parecía ajeno, con los ojos cansados y un rictus de fastidio que no recordaba haber tenido antes. Pensó en su madre. Recordó su voz suave diciéndole que la soberbia es la ceguera del alma. Cerró los ojos, intentando ahuyentar el recuerdo, pero la imagen volvió con más fuerza. Su madre agonizando, sosteniendo un crucifijo entre las manos, susurrando su nombre. Se recostó en la cama sin apagar las luces. Afuera la lluvia aumentó. Los relámpagos se reflejaban en los ventanales, bañando la habitación de destellos blancos. Julián giró una y otra vez, sin poder conciliar el sueño. En su mente, las voces del público, los aplausos, las risas y las críticas se mezclaban en un murmullo insoportable. Entonces, el sueño lo venció. Se vio de pie en una plaza desierta, envuelta en una neblina espesa. No había ruido ni viento, solo un silencio inmenso. De pronto, una multitud comenzó a formarse frente a él, apareciendo entre la bruma. Eran cientos, tal vez miles de rostros sin expresión. Todos lo miraban sin decir palabra. Julián sintió el corazón latirle con violencia. «¿Qué quieren?», gritó, pero su voz apenas resonó. Entre la multitud, una figura comenzó a avanzar. Un hombre con túnica blanca, descalzo, caminaba lentamente hacia él. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. No había reproche en su mirada, solo una tristeza profunda que parecía no tener fin. Julián quiso moverse, pero sus pies estaban fijos al suelo. «¿Quién eres?», preguntó con la garganta seca. El hombre no respondió. Se detuvo frente a él, mirándolo con una compasión que lo desarmó por completo. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, y cada una que tocaba el suelo brillaba como luz líquida. Julián sintió que algo dentro de su pecho se rompía. «Yo no quise, balbuceó. Solo dije lo que pensaba». El hombre levantó la mirada hacia el cielo, como si escuchara un llamado lejano, y en ese instante toda la multitud cayó de rodillas. El silencio se volvió aún más pesado, más vivo. Julián quiso hablar, pedir perdón, pero la voz no le salía. Entonces despertó. El reloj marcaba las 3:40 de la madrugada. Estaba empapado en sudor. Su respiración era entrecortada. Sus manos temblaban. Corrió al baño y se echó agua fría en el rostro, intentando calmar el temblor de su cuerpo.
Se miró al espejo nuevamente y apenas reconoció al hombre que lo observaba. «Fue solo un sueño», susurró. «Solo eso». Pero al regresar al dormitorio, el celular volvió a encenderse solo. En la pantalla, el mismo número desconocido había escrito de nuevo: «Él lloró por ti». El vaso cayó de sus manos, estallando en el suelo. Julián retrocedió con el corazón desbocado. Miró hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero por un instante creyó ver una silueta quieta en la acera de enfrente bajo la farola. No pudo distinguir su rostro, solo la blancura de su ropa y la inmovilidad de quien no pertenece del todo a este mundo. Apretó los párpados y volvió a mirar, pero la calle estaba vacía. Sin embargo, sabía que aquella mirada, la del hombre del sueño, se había quedado grabada para siempre en su alma. El sol de Puebla caía a plomo sobre la explanada, donde se preparaba el nuevo mitin. Decenas de banderas ondeaban. Los altavoces rugían con consignas políticas y el ambiente olía a polvo, sudor y tacos recién hechos. Era el segundo gran evento de la campaña, y Julián Cárdenas debía mostrarse firme, imponente, como si nada lo hubiera afectado desde la tormentosa noche del sueño. Sin embargo, algo en su interior seguía temblando. En el camerino improvisado se miraba al espejo con gesto tenso. Su asistente ajustaba la corbata mientras le hablaba de los puntos del discurso. «Licenciado, recuerde destacar el proyecto educativo. Hoy vienen representantes de universidades y medios internacionales». Julián asintió sin escucharlo. Su mirada se perdió en el reflejo. Detrás de su propia imagen creyó ver, por un instante, un destello blanco, como una figura difusa que desapareció de inmediato. Parpadeó. Nada. Solo su rostro cansado y el murmullo del equipo preparando la entrada. Camila Ortega estaba allí, acreditada como prensa. Había seguido los pasos de la campaña desde el primer mitin y notaba que algo había cambiado en Julián. Su postura seguía siendo firme, pero sus ojos parecían cargados de un cansancio nuevo, una especie de sombra que lo acompañaba incluso cuando sonreía. Tomó notas mientras los asistentes del público gritaban consignas y levantaban pancartas. «Hoy tenemos casa llena», comentó un camarógrafo. «Dicen que viene gente de todos los estados». «Sí», respondió Camila, «pero mire los rostros. No todos vienen a aplaudir. Algunos solo quieren ver qué dirá esta vez». Julián subió al escenario entre vítores. El sonido de los altavoces reverberó por toda la plaza. Tomó el micrófono, respiró hondo y por un instante sintió que el aire se espesaba. La multitud lo miraba expectante. «Puebla», empezó con voz firme, «hoy seguimos escribiendo una nueva historia. Una historia donde el pueblo se levanta sin esperar que nadie más lo salve». La gente aplaudió. Los aplausos lo animaron, pero solo por segundos. Cuando levantó la vista hacia la multitud, algo le hizo perder el hilo. En medio del gentío, entre carteles y rostros, distinguió una figura inmóvil vestida de blanco. No gritaba, no aplaudía, no sostenía pancartas, solo lo miraba. El corazón de Julián comenzó a latir con violencia. Parpadeó varias veces, intentando convencerse de que era un efecto de la luz, una ilusión. Pero no, el hombre seguía ahí. Su rostro era sereno, los ojos oscuros, llenos de una tristeza tan profunda que parecía atravesar el ruido y el calor. Y entonces lo vio, una lágrima descendiendo lentamente por su mejilla. Las palabras se le trabaron en la garganta. «El futuro», balbuceó mirando fijamente aquel punto entre la multitud. «Está bien, licenciado», susurró su asistente desde un costado del escenario. Julián no respondió. El murmullo del público creció. Algunos comenzaron a grabar con sus celulares, otros se miraban confundidos. Camila se levantó de su asiento en la zona de prensa, enfocando con la cámara. Buscó la dirección de la mirada de Julián y vio lo mismo, un hombre de blanco, de pie, sin moverse, con los ojos fijos en el orador. En ese instante, un silencio repentino cayó sobre la plaza. Los altavoces, que habían rugido todo el día, quedaron mudos sin que nadie los apagara.
El aire se volvió inmóvil. Julián sintió que el tiempo se detenía. El hombre seguía mirándolo, y cada lágrima que caía de su rostro parecía expandir una calma extraña entre la multitud. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte. Era como si todos, por un momento, hubieran sentido la misma pregunta atravesar el alma. Julián dio un paso atrás. «¿Quién eres?», murmuró apenas audible. El hombre parpadeó y con un gesto lento se llevó la mano al pecho justo sobre el corazón. Luego sonrió. Una sonrisa serena, luminosa, que no pertenecía a la multitud ni al caos político de ese día. Y de pronto, el murmullo regresó. Los altavoces zumbaban otra vez, los gritos se mezclaban, y cuando Julián buscó con desesperación entre la gente, el hombre ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Camila bajó la cámara desconcertada. «¿Lo viste?», preguntó un colega. «Sí», respondió ella con voz baja, «pero no sé qué fue lo que vi». Julián, aún en el escenario, respiró con dificultad. Intentó continuar el discurso, pero las palabras se le escaparon. La multitud volvió a gritar su nombre, sin saber que, en ese momento, él ya no escuchaba nada. Solo podía pensar en aquella mirada y en las lágrimas que aún parecían brillar en su memoria. La mañana siguiente, la ciudad despertó con rumores que se extendían como pólvora. En redes, miles de videos del mitin de Puebla circulaban acompañados de comentarios confusos. Algunos aseguraban haber visto una figura blanca entre la multitud. Otros decían que era un montaje, una ilusión óptica o incluso una estrategia política. Pero lo cierto era que nadie podía explicar el silencio inexplicable que se había apoderado de la plaza aquel día. En su habitación de hotel, Julián Cárdenas se sentó al borde de la cama con el rostro pálido. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre, la lágrima cayendo, la sonrisa serena. Tenía la sensación de que lo había mirado desde un lugar que no pertenecía al mundo. «Fue un reflejo, nada más», murmuró. Luz, calor, cansancio, pero dentro de él sabía que mentía. El timbre del teléfono lo hizo sobresaltarse. Era Camila Ortega. «Licenciado», dijo ella al otro lado con voz cautelosa, «necesito hacerle una pregunta. ¿Usted vio al hombre?». «¿Qué hombre?», respondió fingiendo desconcierto. «El de blanco, el que todos mencionan. Hay grabaciones, no se le distingue el rostro, pero está ahí. Muchos dicen que fue un truco, pero usted se detuvo justo cuando él lo miraba». Julián guardó silencio. Se llevó una mano al rostro y respiró hondo. «No sé de qué me hablas, Camila. La gente siempre ve lo que quiere ver». «Tal vez», replicó ella con suavidad, «pero hay algo en esa mirada suya que dice lo contrario». Colgó sin despedirse. Permaneció sentado, observando la pared. La voz de Camila le había recordado la calma con que su madre le hablaba cuando mentía de niño. Horas después, su equipo de campaña irrumpió en la habitación. «Licenciado, los medios están presionando. Quieren una declaración oficial». «¿Sobre qué?», preguntó sin levantar la vista. «Sobre el incidente. Dicen que la figura era un actor, que fue parte de una campaña religiosa. Incluso que usted planeó todo». Julián se puso de pie. «No diré nada. Si les contesto, le daré fuerza al rumor». Pero por dentro, su seguridad se resquebrajaba. Se sentía observado como si la mirada de aquel hombre lo siguiera a donde fuera. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra más densa. Por la tarde, Camila llegó al hotel con su acreditación de prensa. Logró cruzar la seguridad con una mezcla de insistencia y encanto. Cuando lo encontró en el pasillo, Julián se tensó. «Ya te dije que no daré entrevistas». «No vine por eso», respondió ella. «Vine a entender». Él la miró con desconfianza. «No hay nada que entender». «Sí lo hay». Camila sostuvo su mirada. «Vi tu rostro cuando lo viste. No era miedo político, era otra cosa. Parecía que el mundo se detuvo para ti». Julián tragó saliva. La voz de ella era tranquila, pero cortante. «Tú no sabes lo que viste», dijo. «Tal vez no, pero sé que no fuiste el único.
Hay gente que afirma haber sentido algo, un silencio distinto, una calma que no era normal. La palabra calma lo atravesó como una punzada. Esa era la sensación exacta que había sentido, una calma que no venía de él. «Camila, deja esto, no te conviene», dijo finalmente bajando la voz. «Hay cosas que no deben buscarse». «¿Y si justo eso es lo que hay que buscar?», replicó ella. Él no respondió. Caminó hacia la ventana, apartando las cortinas. Afuera, la tarde se iba tornando gris. Las nubes cubrían los volcanes a lo lejos. Por un instante, creyó ver una figura solitaria caminando por la acera frente al hotel, vestida de blanco, delgada, serena. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando volvió a mirar, no había nadie. Camila lo observaba en silencio. «¿Lo viste otra vez?», preguntó con voz apenas audible. Julián no respondió. Esa noche, las redes siguieron llenándose de rumores. Algunos decían que el hombre había aparecido también en otros lugares, en otras fotos, en otras plazas. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. Pero Julián, desde su habitación, comprendió algo que no podía admitir ni siquiera ante sí mismo. Aquella mirada seguía viva dentro de él, y cuanto más intentaba negarla, más fuerte se hacía el eco de su silencio. Las campanas de la iglesia de Tepito repicaron al amanecer. El padre Ignacio se encontraba en la sacristía, revisando una pila de cartas y mensajes que habían llegado en los últimos días. Todos hablaban del mismo tema, la aparición misteriosa en el mitin de Puebla. Algunos lo llamaban milagro, otros señal divina. En los papeles había lágrimas secas, promesas de conversión y fotografías borrosas del hombre de blanco. «Padre», dijo una mujer con voz temblorosa al entrar, «mi hijo estaba allí. Dice que cuando ese hombre apareció, sintió una paz que no puede explicar». Ignacio la miró con ternura. «Tal vez el Señor decidió recordarnos que aún puede tocarnos el corazón, hija. No lo dudemos tan rápido». Mientras tanto, en las calles, los vendedores gritaban entre el bullicio cotidiano, pero las conversaciones giraban en torno a un mismo rumor. Algunos aseguraban haber visto al mismo hombre de blanco en otros lugares: una carretera de Veracruz, un hospital en Oaxaca, un refugio en Hidalgo. Las versiones se mezclaban con la fe popular, y en cuestión de días, las historias cruzaron el país. Camila Ortega, con su grabadora en mano, recorría templos y plazas, entrevistando a testigos. En su cuaderno las palabras paz, luz y llanto se repetían como un estribillo. No había pruebas sólidas, pero la emoción de la gente era real. Una anciana le dijo con una voz dulce: «Yo no lo vi, pero sentí que algo me abrazó el alma. Desde ese día ya no tengo miedo de morir». Camila anotó aquello sin saber por qué le temblaba la mano. En su redacción, los editores presionaban. «Queremos una historia fuerte, Camila», dijo el jefe de noticias. «Algo que venda». «Esto no es una nota de espectáculo», respondió ella. «Es algo que la gente está sintiendo. No puedo tratarlo como un show». «Pues entonces conviértelo en fe», gruñó el editor, «pero no lo hagas aburrido». Camila cerró la laptop frustrada. Salió a caminar por el centro histórico, entre las luces amarillas de los faroles. Mientras avanzaba, vio un grupo de personas reunidas frente a la Catedral Metropolitana, encendiendo velas. Rezaban en voz baja, pidiendo por el hombre que lloró entre la multitud. Se detuvo a escuchar. Una mujer joven sostenía un cartel. No fue ilusión, fue mensaje. Otra decía: «Él aún camina entre nosotros». El aire estaba impregnado de incienso y fe. Por primera vez en su carrera, Camila sintió que las palabras no bastaban para describir lo que veía. Esa misma noche, en la pequeña iglesia de Tepito, el padre Ignacio escribió una carta a Julián Cárdenas. No lo hacía como sacerdote, sino como aquel viejo maestro que alguna vez le enseñó a distinguir entre la razón y la soberbia. «Hijo, la fe no busca pruebas, busca corazones dispuestos a escuchar. No sé si fue un milagro, pero sé que cada lágrima deja una huella que solo el alma reconoce». Al amanecer,
Julián recibió la carta en su oficina. Al verla, su rostro se endureció. «Otra vez él», dijo con amargura dejándola sobre el escritorio sin abrirla. Pero durante el día, cada vez que intentaba concentrarse, sus ojos volvían a esa hoja sellada con tinta azul. Finalmente, al anochecer, la abrió. Leyó en silencio, línea por línea, hasta que su respiración se hizo lenta. Guardó la carta en el bolsillo interior de su saco y, sin admitirlo, sintió que una pequeña parte de su corazón cedía. Horas después, mientras la ciudad dormía, el teléfono de Camila sonó. Era una fuente anónima que decía tener información. «Señorita Ortega, hay un testigo en Morelos. Asegura haber visto al mismo hombre de Puebla llorando frente a un hospital. Dice que habló con él». Camila se quedó inmóvil. «¿Y qué le dijo?», preguntó con voz tensa. «Solo una frase», respondió la voz. «No vine a asustar, vine a recordar». El silencio se extendió en la línea. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si contuvieran un mensaje propio. Camila miró por la ventana y, sin saber por qué, tuvo la certeza de que esa historia apenas estaba comenzando. Los noticieros abrían con titulares que incendiaban las pantallas. «El hombre que lloró en el mitin», «Milagro o manipulación», «Misteriosa figura blanca divide a México». Las imágenes del evento se repetían una y otra vez, ampliadas, ralentizadas, diseccionadas por expertos que discutían sin descanso. Los programas de opinión se convertían en campos de batalla. Unos veían una intervención divina, otros un truco mediático diseñado para distraer al pueblo. En los cafés, en las plazas y hasta en los camiones, todos hablaban del tema. La gente buscaba sentido en aquello que escapaba a la lógica. La voz de la calle era un rumor continuo de dudas, burlas y oraciones. Algunos peregrinos comenzaron a viajar a Puebla para visitar la explanada del mitin. Llevaban velas, flores, imágenes religiosas. Se decía que, al caer la tarde, el aire allí tenía un olor distinto, como a lluvia recién bendecida. Julián Cárdenas observaba el caos desde su oficina, con el rostro tenso. En la pantalla, los comentaristas lo acusaban de fraude emocional. «Inventó al hombre santo para manipular a los creyentes», decía un periodista. Otro replicaba: «No hay pruebas de montaje. Incluso los técnicos de sonido aseguran que el micrófono dejó de funcionar sin causa». Julián apagó la televisión. «Todos se creen jueces de algo que no entienden», murmuró recostándose en la silla. Su asesor principal, Ernesto Vega, entró con un fajo de periódicos. «Licenciado, esto se está saliendo de control. Los opositores lo acusan de querer mezclar política con religión. Si no da una declaración, podrían abrirle una investigación». «¿Investigación por qué?». «Por un silencio», replicó Julián con ironía. «Por lo que ese silencio significa para la gente», respondió Ernesto con voz baja. «No están juzgando los hechos, sino lo que creen que usted provocó». Julián se quedó mirando el ventanal. En la calle, un grupo de manifestantes sostenía carteles con su rostro. Unos lo llamaban profeta del cambio, otros blasfemo impío. «Ni santos ni demonios», dijo con amargura, «solo carne y hueso». Mientras tanto, Camila Ortega publicaba su nuevo reportaje. No se inclinaba hacia ningún extremo. Relataba con detalle los testimonios, las emociones, los silencios. Tituló su nota «El hombre que hizo llorar a un país». El texto se viralizó en cuestión de horas. Muchos la alabaron por su sensibilidad, otros la acusaron de romantizar una farsa. Esa tarde, mientras revisaba los comentarios en su computadora, recibió un correo sin remitente. El asunto decía: «Camila, no te detengas». En el cuerpo solo había una frase: «No todo lo invisible es mentira». Ella sintió un escalofrío. Cerró el portátil y se llevó las manos al rostro. Empezaba a sentir que esta historia la arrastraba más allá del periodismo. Esa misma noche, en un programa de debate en vivo, un sacerdote y un politólogo discutían con fervor. «El mensaje de ese hombre es claro», decía el sacerdote. «Fue una advertencia del cielo».
No confundamos misticismo con manipulación, interrumpió el politólogo. Este país necesita ciencia y educación, no supersticiones. Julián, desde su casa, los veía en silencio. Sentía el estómago cerrado. Encendió un cigarro, aunque hacía años que había dejado de fumar. Miró la llama del encendedor temblar entre sus dedos. Por primera vez no sabía de qué lado estaba. Al día siguiente, un periodista lo interceptó en la calle. «Licenciado, ¿usted cree que fue una aparición real?» Julián se detuvo. Podría haber dicho que sí, podría haberlo negado, pero respondió con una frase seca. «Lo que cada uno vio, le pertenece». El reportero lo miró desconcertado. La frase se volvió viral. Algunos la citaron como prueba de humildad, otros como evasión. En pocas horas, los hashtags «El hombre que lloró» y «Cárdenas silencio» eran tendencia nacional. Esa noche, cuando Julián regresó al hotel, notó algo extraño. En la recepción, una empleada le entregó un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía impresa, la multitud del mitin, captada desde lo alto. En el centro, perfectamente nítido, estaba el hombre de blanco, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, entre los rostros del público, se distinguían pequeñas luces difusas, como si decenas de ojos lo observaran con brillo propio. Julián guardó la foto sin decir palabra. El corazón le latía con fuerza. No sabía si lo que temía era el escándalo o la verdad. La tormenta mediática no se detuvo, pero Julián Cárdenas sí. Una mañana, sin previo aviso, abandonó la capital. Dejó su teléfono, su equipo y sus compromisos en manos de su asistente. Nadie supo hacia dónde se dirigía. Solo tomó su viejo coche y condujo sin rumbo, buscando silencio. El motor rugía, pero dentro del vehículo reinaba una quietud que lo envolvía. Durante horas viajó por carreteras secundarias, cruzando campos de maíz y pueblos olvidados, donde los letreros se desvanecían por el sol. No llevaba destino, solo el peso de una pregunta. ¿Por qué lo había mirado a él? Cada kilómetro le arrancaba una capa de soberbia, como si el polvo del camino fuera limpiando algo más que su ropa. Al atardecer llegó a un pequeño pueblo de Puebla, rodeado de cerros verdes y casas de adobe. Un cartel oxidado decía «San Nicolás del Camino». Se detuvo frente a una tiendita y pidió indicaciones. «¿Hay algún lugar donde pueda pasar la noche?», preguntó al anciano que barría la entrada. «Aquí no hay hoteles, joven», respondió el hombre con acento pausado. «Pero si no le molesta lo sencillo, puede quedarse en la casa del fondo. La señora Rosalía siempre tiene un cuarto libre». Julián aceptó. Caminó hasta la casa indicada y tocó la puerta. Una mujer de cabello gris lo recibió con una sonrisa. «Pásele, hijo. No parece de por aquí». «Solo necesito descansar unos días», dijo él, evitando mirarla a los ojos. Entonces vino al lugar correcto. Aquí la gente no pregunta mucho. El cuarto era pequeño, con paredes encaladas y un crucifijo sobre la cama. Julián lo observó en silencio, sintiendo un leve malestar. Quiso quitarlo, pero algo lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sino una especie de respeto confundido. Durante los días siguientes, se mezcló con la gente del pueblo. Ayudó a cargar leña, a repartir víveres, a reparar cercas. Nadie lo reconocía. Por las tardes, se sentaba en la plaza a mirar a los niños jugar y a los ancianos contar historias. Había una calma que le resultaba desconocida. Una tarde, mientras caminaba por un sendero, escuchó una voz detrás de él. «No se acostumbre mucho al silencio, forastero. El silencio también habla». Se volvió. Era un campesino de rostro curtido, apoyado en un bastón. Lo observaba con una mezcla de sabiduría y compasión. «¿Y qué dice el suyo?», preguntó Julián, intrigado. «Que anda buscando algo que ya tiene, pero no se atreve a reconocerlo». «¿Y usted qué cree que busco?». «Perdón», dijo el hombre sin dudar. «No el de los otros, sino el suyo propio». Julián no respondió. El campesino siguió caminando con paso lento hasta perderse entre los árboles. Aquella conversación breve lo dejó perturbado.
Esa noche apenas pudo dormir. Miraba el techo y repetía en silencio la palabra perdón. No la había pronunciado en años. Al día siguiente fue a la pequeña iglesia del pueblo. El templo estaba vacío, iluminado por la luz dorada que entraba por los vitrales. Se sentó en la última banca. No rezó, pero habló en voz baja. No sé quién eres ni por qué me buscaste. Solo sé que desde ese día no puedo escapar de tu mirada. Si querías hacerme sentir humano otra vez, lo lograste. Una corriente de aire cruzó el lugar, moviendo las velas. Julián cerró los ojos. No sintió miedo, sino una extraña paz. Al salir, la señora Rosalía lo esperaba afuera con una canasta de pan recién hecho. «Hoy se le ve diferente», dijo ella, «más ligero». Él sonrió apenas. Tal vez el silencio empieza a hablar. Esa noche, el cielo se cubrió de estrellas. Julián las observó desde el porche, con las manos entrelazadas. Recordó su vida anterior, los discursos, los flashes, los aplausos vacíos. En ese pueblo donde nadie lo conocía, entendió que el poder nunca lo había hecho sentirse vivo. Y por primera vez, sin darse cuenta, murmuró un gracias al viento. No sabía a quién iba dirigido, pero sintió que alguien lo escuchaba. El sonido de las campanas del mediodía se mezclaba con el canto de los pájaros en San Nicolás del Camino. Julián Cárdenas llevaba ya varios días viviendo en el pueblo, reparando cercas, conversando con campesinos y ayudando en pequeñas tareas. Había aprendido a disfrutar del silencio, a saborear el pan recién horneado, a mirar el amanecer sin pensar en encuestas ni cámaras. Sin embargo, algo dentro de él seguía incompleto, como una pregunta que aún no encontraba respuesta. Una tarde, mientras regresaba del arroyo con las manos mojadas, vio una figura conocida acercarse por el camino de tierra. Su corazón dio un salto. Camila Ortega caminaba con paso decidido, sosteniendo su bolso y un cuaderno gastado. El sol la envolvía, y su rostro mostraba cansancio y determinación. «Sabía que te encontraría», dijo ella al detenerse frente a él. Julián la miró con una mezcla de sorpresa y resignación. «¿Cómo supiste dónde estaba?» «Seguí las migajas que dejaste». Sonrió levemente. «Algunos te recuerdan en gasolineras, otros en fondas. No eres tan invisible como crees». Julián bajó la mirada. «No vine a esconderme, vine a respirar y a huir de tus fantasmas», añadió ella sin dudar. El silencio se extendió entre ambos. El viento movía las hojas secas del suelo y un aroma a leña recién encendida llenaba el aire. Finalmente, él la invitó a pasar a la casa de doña Rosalía. Sentados en la mesa de madera, compartieron un café que sabía a tierra y tiempo. «Pensé que ya no volverías a buscarme», dijo él mirando el vapor de la taza. «No lo hice por la noticia», respondió Camila. «Lo hice porque no entendía lo que vi aquel día en Puebla». Julián suspiró. «Yo tampoco lo entiendo». «¿Aún lo ves?», preguntó ella en voz baja. Él asintió lentamente. «No con los ojos, pero siento su presencia, como si me mirara desde dentro, como si su silencio no me soltara». Camila lo observó con una mezcla de compasión y curiosidad. «Tal vez no vino a castigarte, sino a recordarte algo». «¿Recordarme qué?», preguntó Julián con una sonrisa amarga. «¿Quién eras antes de olvidarte?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Julián se recargó en la silla, sintiendo que el peso de los años se le posaba en los hombros. «Yo era un hombre que creía en algo, hasta que la vida me lo arrebató todo». «Tu madre», dijo Camila con suavidad. Él asintió. «Ella me hablaba de fe, de perdón, de amor. Yo solo vi sufrimiento. Cuando murió, pensé que Dios también la había abandonado. Y ese día en el mitin, no sé por qué lo hice. Tal vez quise gritarle al cielo lo que nunca me atreví a decirle a ella». Camila dejó su libreta a un lado. «La gente cree que la fe es no tener dudas, pero es al revés. La fe empieza cuando dejas de fingir que no estás roto». Julián la miró con una intensidad nueva. En su voz no había reproche, sino verdad.
Tú hablas como si creyeras en algo. No sé si creo, respondió ella, pero desde que vi al hombre de blanco no puedo dejar de pensar que hay algo más grande que nosotros. Ambos guardaron silencio. Afuera, las campanas del pueblo marcaron las 6. Doña Rosalía pasó por la puerta con una sonrisa discreta. ¿Van a quedarse a cenar?, preguntó. Sí, gracias, respondió Camila antes de que Julián dijera algo. Durante la cena, hablaron de todo menos de política. Rieron por primera vez en semanas. Al terminar, salieron al patio. El cielo estaba cubierto de estrellas y el aire fresco olía a flores silvestres. No vine a entrevistarte, dijo Camila en voz baja. Vine a entender si el hombre que vi ese día sigue siendo el mismo que habló con tanto odio. Julián la miró con los ojos humedecidos. No, Camila. Aquel hombre murió el día que vio llorar a otro. Ella sonrió con tristeza. Entonces quizá estás empezando a vivir. Julián levantó la vista hacia el cielo. Por un instante creyó ver entre las nubes una luz tenue, como un reflejo blanco que se movía lentamente. No dijo nada. Solo respiró hondo, sintiendo que algo dentro de él comenzaba por fin a sanar. El amanecer cubría San Nicolás del Camino con una neblina suave. Julián Cárdenas se despertó con el sonido de los gallos y el olor a pan recién hecho. Había pasado casi 2 semanas en aquel pueblo y algo en su interior había cambiado. Sus manos, antes acostumbradas a sostener micrófonos y discursos, ahora conocían el peso de las herramientas y la textura de la tierra. Pero esa mañana, mientras tomaba su café, comprendió que debía regresar. No sabía exactamente por qué, solo sintió que había asuntos que no podían quedarse en silencio para siempre. ¿Ya se va, hijo?, preguntó doña Rosalía al verlo guardar su maleta. Sí, no quiero, pero tengo que hacerlo. Entonces no olvide lo que encontró aquí, dijo ella con una sonrisa sabia. El ruido del mundo no apaga la voz del alma si uno aprende a escucharla. Julián asintió con gratitud. Se despidió del pueblo con un apretón de manos y un nudo en la garganta. Mientras conducía de vuelta hacia la Ciudad de México, la carretera parecía más larga que antes, como si cada curva le pidiera reflexionar sobre su propio camino. Cuando llegó, el bullicio lo golpeó de inmediato. Claxones, anuncios luminosos, el murmullo de la multitud. Todo era igual, pero él ya no. Subió al viejo edificio de su oficina de campaña, ahora medio abandonado. Su asistente lo recibió con alivio. Licenciado, pensé que no volvería. Ni yo estaba seguro, respondió Julián con media sonrisa. Sobre el escritorio, encontró montones de cartas sin abrir y correos impresos. Algunos lo insultaban, otros lo llamaban traidor, y algunos simplemente pedían que hablara. Entre todo eso, un sobre distinto llamó su atención. Reconoció la letra de inmediato. Padre Ignacio. El mensaje era breve. Hijo, hay caminos que solo se entienden cuando se vuelven a mirar. No temas regresar al principio, aunque duela. Allí se esconden las respuestas. Julián dejó la carta sobre el escritorio y se recostó en la silla. Por primera vez en años deseó hablar con él. Sin cámaras, sin máscaras. Esa tarde condujo hasta la parroquia de Tepito. El barrio estaba más vivo que nunca. Música, olor a tamales, niños corriendo. Frente al templo, un grupo de ancianas vendía velas. Cuando entró, la penumbra lo envolvió. El padre Ignacio, de espaldas, colocaba flores en el altar. «Pensé que ya no volverías a esta iglesia», dijo el sacerdote sin girarse. «Tampoco yo lo creí posible», respondió Julián. El padre se volvió, con una sonrisa cansada. «Te ves distinto». «Estoy distinto», contestó él. «Ya no busco tener la razón, solo entender lo que me pasó». Ignacio lo observó en silencio. «¿Y qué crees que te pasó?» «Vi algo que no puedo explicar. No sé si fue una aparición, una visión o una locura. Pero cambió todo. Desde entonces no puedo hablar sin sentir que alguien me escucha». El sacerdote asintió. «Tal vez no necesitas entenderlo, tal vez solo necesitas aceptarlo». Caminaron juntos por la nave del templo.
Julián miró los bancos, los vitrales, los rostros grabados en las figuras de los santos. Todo le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. «Recuerdo cuando era monaguillo», dijo, sonriendo con nostalgia. «Siempre me decías que el silencio también era oración». «Y lo sigue siendo», respondió el padre, «pero no todos lo soportan». Se sentaron en una banca. El aire olía a cera derretida y flores frescas. «¿Por qué crees que él lloró, padre?», preguntó Julián con voz temblorosa. Ignacio bajó la mirada. «Quizás porque veía lo que podrías llegar a ser». Y lloró no por enojo, sino por amor. Las palabras lo atravesaron como una llama suave. Julián cerró los ojos. Durante años había buscado poder, fama, reconocimiento. Y sin embargo, en ese momento entendió que la mirada de aquel hombre había querido mostrarle algo mucho más sencillo, la posibilidad de volver a ser bueno. Antes de irse, el padre le tomó la mano. «No cargues con culpas, hijo. Las lágrimas del cielo nunca condenan, solo limpian». Julián salió del templo con el corazón liviano. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer, pero en el horizonte se abría un resplandor tenue como una promesa. Sabía que aún quedaba mucho por enfrentar, pero también que el regreso no era un final, sino el inicio de algo que apenas comenzaba a tener sentido. El auditorio estaba lleno. Cámaras, luces, periodistas, curiosos. La noticia de que Julián Cárdenas daría una conferencia después de semanas de silencio había despertado una expectación nacional. Nadie sabía qué iba a decir, si retomaría su candidatura, si negaría las apariciones o si simplemente pediría perdón. El aire estaba cargado de murmullos, como antes de una tormenta. Camila Ortega se encontraba entre los periodistas, sosteniendo su libreta con nerviosismo. Había seguido cada paso del ex líder desde su retiro hasta su regreso. A su lado, un colega susurró: «Dicen que va a renunciar a todo». «No creo que sea eso», respondió ella. «Pero sí sé que no es el mismo hombre que conocimos». El reloj marcó las 6. Julián apareció en el escenario con paso sereno, sin el traje de diseñador ni la corbata de costumbre. Vestía una camisa sencilla y un saco gris claro. Su mirada no tenía el brillo arrogante de antes, sino una quietud profunda. Se colocó frente al micrófono, respiró hondo y esperó a que el bullicio cesara. «Buenas tardes», dijo con voz firme pero tranquila. «Hace meses, en esta misma tierra, pronuncié palabras que dividieron al país, palabras que herían más de lo que construían. Entonces me creía dueño de la verdad, pero en realidad era prisionero de mi propio orgullo». El auditorio quedó en silencio. Las cámaras enfocaron su rostro, que mostraba una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «No vengo a hablar de política», continuó. «Vengo a hablar de algo mucho más humano. El miedo, la pérdida y la necesidad de perdón». Un murmullo recorrió la sala. Julián bajó la vista, como buscando las palabras dentro de sí. «Durante años me burlé de lo que no entendía. Pensé que la fe era debilidad. Pero un día», hizo una pausa conteniendo la emoción, «un día alguien me miró con lágrimas, y esa mirada cambió todo». Las cámaras captaron un leve temblor en sus manos. No sé quién era, no sé si fue un hombre, un reflejo o algo más grande, pero sé que me hizo ver lo que había olvidado, que la fuerza no está en dominar, sino en comprender, que el amor no es un discurso, sino un acto de humildad. Camila lo observaba con los ojos brillantes. No tomaba notas, simplemente lo escuchaba. Había sinceridad en cada palabra, una confesión que no buscaba aplausos. «Muchos me preguntan si creo en Dios ahora», prosiguió Julián, «y mi respuesta es esta: no necesito entenderlo para sentirlo, porque lo sentí cuando la gente más sencilla me abrió las puertas de su casa sin pedirme nada a cambio. Lo sentí cuando comprendí que hasta los errores pueden ser caminos de regreso». Un silencio reverente se extendió por la sala. Ni los flashes interrumpían. Julián levantó la mirada, buscando entre el público. «Si alguna vez herí su fe, si ofendí sus creencias, les pido perdón.
No lo hice por odio, sino por ignorancia. Un aplauso tímido surgió desde el fondo, luego otro y otro más. En segundos, el auditorio entero se puso de pie. Algunos lloraban. Julián no sonrió, pero una paz profunda se dibujó en su rostro. Cuando el ruido bajó, él añadió con voz más suave: «No les hablo desde la perfección, sino desde la caída. Tal vez el cielo no se abre con gritos ni con pruebas, sino con silencio. Y ese silencio me cambió más que 1000 discursos». Camila levantó la mano. «Licenciado, ¿qué hará ahora?», preguntó con tono sereno. Julián la miró directamente. «Seguiré sirviendo, pero de otra forma. Tal vez la vida pública no es el camino que debo continuar. Tal vez mi voz pueda ayudar más lejos de los reflectores». Las palabras se quedaron suspendidas. Era su manera de decir adiós sin pronunciarlo. Al terminar la conferencia salió sin escoltas. La gente no lo rodeó con gritos ni cámaras. Lo observaban en silencio, como si comprendieran que algo sagrado se había dicho entre líneas. Camila se acercó, lo alcanzó en la salida y le preguntó en voz baja: «¿Siente que ha hecho las paces con él?». Julián sonrió con serenidad. «No sé si hice las paces con él, Camila, pero sí conmigo». Y tal vez eso era lo que él esperaba. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la última lluvia. Julián Cárdenas caminaba por las calles del centro sin escoltas ni cámaras, con las manos en los bolsillos y el corazón ligero. La conferencia había terminado, pero las repercusiones no cesaban. Su discurso de humildad había dividido nuevamente al país. Unos lo llamaban el hombre redimido, otros lo acusaban de usar la fe para limpiar su imagen. A él ya no le importaban los titulares. Por primera vez en años dormía sin pesadillas. Esa mañana recibió una llamada del comité de su partido. «Licenciado, necesitamos que aclare su postura», dijo una voz tensa al otro lado. «El partido está perdiendo apoyo. Su discurso fue demasiado espiritual». «Dije lo que tenía que decir», respondió Julián con calma. «Si eso les causa problemas, sabrán qué hacer». «¿Está renunciando?», preguntó la voz, incrédula. «Estoy renunciando a seguir mintiendo», contestó antes de colgar. Colocó el teléfono sobre la mesa, respiró profundamente y sintió un alivio extraño, como si acabara de soltar un peso que no sabía que cargaba. Durante los días siguientes, comenzó a visitar comunidades humildes junto al padre Ignacio y Camila. Llevaban medicinas, alimentos, escuchaban historias. Julián no hablaba como político, sino como un hombre que quería aprender. En los pueblos nadie le pedía autógrafos. Lo invitaban a sentarse, a compartir un plato de frijoles y pan caliente. Esa cercanía lo transformaba más que cualquier aplauso. Una tarde, mientras ayudaban a levantar una escuela dañada por una tormenta, Camila lo observó con curiosidad. «Nunca pensé verte así con las manos llenas de lodo», dijo riendo. «Ni yo», respondió él mirándola con serenidad. «Supongo que uno tiene que ensuciarse para entender qué significa construir de verdad». El padre Ignacio, que estaba a unos metros, sonrió. «El barro no ensucia al que busca servir, hijo. Lo purifica». Julián levantó la vista. «Padre, ¿cree que esto basta para redimirme? No se trata de redención», dijo el sacerdote, «sino de verdad. La verdad no siempre nos salva del dolor, pero nos hace dignos de enfrentarlo». Esa noche, en la pequeña parroquia del lugar, Julián se quedó solo un momento. Las velas titilaban frente al altar. Recordó todos los rostros que había conocido desde su caída: campesinos, enfermos, niños sin escuela. Pensó en la mirada del hombre de blanco y comprendió que su mensaje no pedía templos ni milagros, solo coherencia. Al día siguiente, los periódicos publicaron su carta de renuncia oficial. En ella no había excusas, solo una declaración simple: «No quiero representar un poder que divide, sino una verdad que une. Mi tiempo en la política terminó, pero mi compromiso con la gente apenas comienza». La noticia sacudió los medios. Algunos lo llamaron loco, otros valiente. Los analistas intentaron descifrar sus motivos,
pero ninguno entendió que el cambio no había nacido de una estrategia, sino de una herida que aprendió a mirar sin odio. Camila recibió una copia de la carta antes de su publicación. La leyó varias veces con los ojos húmedos. Cuando lo vio al día siguiente, se acercó con una mezcla de orgullo y tristeza. «Renunciaste a todo lo que soñaste», dijo en voz baja. «No, Camila», respondió él, «renuncié a lo que me alejaba de mí mismo». Caminaron juntos por la plaza. La gente los saludaba con respeto, algunos con timidez. Nadie mencionaba la palabra milagro, pero muchos se persignaban al verlo. Julián respondía con un gesto humilde, sin discursos ni promesas. Al caer la tarde, se reunieron nuevamente con el padre Ignacio para organizar una colecta de alimentos. El sacerdote los miró y dijo: «A veces servir es el sacrificio más grande de la verdad, porque quien se entrega deja de pertenecer a sí mismo». Julián asintió. «Si eso es el precio, estoy dispuesto a pagarlo». El padre le puso una mano en el hombro. «Entonces, ya no buscas ser recordado, sino útil. Y eso, hijo, vale más que cualquier nombre grabado en mármol». Esa noche, Julián escribió en su diario: «He perdido poder, pero he ganado propósito. Y en el silencio que antes me asustaba, ahora escucho la voz de lo eterno». La Semana Santa llegó con un aire distinto ese año. En todo el país se respiraba un clima de recogimiento, como si las calles mismas hubieran bajado el tono para escuchar el paso de las oraciones. En el barrio de Tepito, las velas iluminaban las aceras y el sonido de los tambores se mezclaba con los rezos antiguos que la gente entonaba desde generaciones atrás. Julián Cárdenas caminaba entre la multitud, sin escoltas, sin traje, llevando una simple vela encendida en las manos. A su lado el padre Ignacio y Camila lo acompañaban en silencio. Los tres avanzaban con la procesión del Viernes Santo, siguiendo la imagen del Nazareno que cruzaba lentamente las calles. La gente se apartaba para dejar pasar la figura, y cada paso parecía una plegaria. El aire olía a incienso, flores y cera derretida. Julián observaba los rostros alrededor, ancianas con rosarios, jóvenes descalzos cumpliendo promesas, niños dormidos sobre los hombros de sus padres. Había devoción, pero también esperanza, una especie de fe que no necesitaba palabras. Camila rompió el silencio. «Hace un año nunca habría imaginado verte aquí», dijo con una sonrisa suave. «Ni yo», respondió él. Tal vez tenía que perderlo todo para encontrar este lugar. El padre Ignacio caminaba un paso detrás con el bastón en la mano. Su respiración era lenta, pero su mirada estaba llena de luz. «Cada uno carga su cruz de una manera diferente», dijo con voz serena. «Algunos la llevan con orgullo, otros con silencio. Lo importante es no soltarla antes de aprender lo que pesa». Julián asintió. Recordó el mitin, los aplausos, las burlas, la soledad. Pensó en el hombre de blanco, en sus lágrimas. Todo eso lo había conducido hasta allí, entre una multitud que ya no lo veía como político, sino como uno más. De pronto, cuando la procesión dobló hacia la plaza principal, Julián levantó la vista. Entre el humo del incienso y la luz temblorosa de las velas, distinguió una figura que se mantenía quieta al final de la calle. Vestía una túnica clara, sin adornos. Su rostro era sereno, sus ojos fijos en él. No había lágrimas esta vez, solo una sonrisa leve, profunda, como la paz que llega después de una tormenta. El corazón de Julián se detuvo por un instante. Sintió que el ruido alrededor se desvanecía. «Camila», susurró tocándole el brazo. «Míralo». Ella siguió su mirada, pero no vio nada. «¿A quién?» «Al hombre», dijo él con la voz quebrada. «Está ahí». Camila buscó entre la multitud, sin éxito. «No hay nadie, Julián», pero él seguía mirando, con una mezcla de asombro y gratitud. La figura le sostuvo la mirada un momento más, y lentamente desapareció entre la gente. Julián cerró los ojos. No sintió miedo ni confusión, solo una certeza suave, como un abrazo invisible. El padre Ignacio se acercó,
percibiendo su emoción. ¿Lo viste otra vez?, preguntó sin sorpresa. Sí, respondió Julián con voz baja, pero ya no lloraba, sonreía. Entonces ya no necesita llorar por ti, dijo el sacerdote. Has entendido su silencio. La procesión continuó su camino. Julián se arrodilló al paso del Nazareno, sosteniendo la vela con firmeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas, no de tristeza, sino de algo más profundo. Gratitud, redención, descanso. Camila lo observó con respeto. No tomó notas, no grabó. Sabía que algunas historias no debían contarse con palabras, sino guardarse como testimonio. Cuando la procesión terminó, el cielo empezaba a clarear. La multitud se dispersaba lentamente. El padre Ignacio se apoyó en su bastón y miró a Julián con ternura. Hijo, cuando un hombre logra ver la luz y no la teme, el milagro ya ocurrió. Julián sonrió. Entonces ya no necesito buscar más. Camila los miró caminar juntos hacia la iglesia. Las campanas repicaron y un nuevo amanecer comenzó a pintar el horizonte. El peso del pasado parecía haberse disuelto en el aire y en los ojos de Julián ya no había lucha, solo paz. El amanecer en la Ciudad de México tenía un resplandor distinto aquel domingo. El cielo, aún teñido de rosa y oro, parecía más limpio, como si el aire mismo hubiera sido purificado por las lágrimas de una nación entera. Julián Cárdenas caminaba por la Plaza de la Constitución, la misma donde años atrás había lanzado su desafío al cielo. Cada paso que daba resonaba con un peso simbólico, el regreso al punto de partida, pero con un corazón completamente nuevo. Llevaba un ramo de flores blancas entre las manos. Las colocó frente a la catedral, donde una multitud comenzaba a reunirse para la misa matutina. El sonido de las campanas se elevó en el aire, y por un instante Julián cerró los ojos. Escuchó el murmullo de la gente, el canto de las palomas, el eco lejano de su propia voz en aquel mitin. Todo volvía, pero ya no dolía. Camila Ortega se acercó por detrás con su cámara colgada al cuello. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa tranquila. «Tenía que hacerlo», respondió él. «Aquí empezó todo». Ella se quedó a su lado, mirando el lugar donde miles habían gritado su nombre. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó. «Nada grandioso», contestó él sonriendo. «Seguir viviendo, ayudando, aprendiendo». «No necesito multitudes para sentirme escuchado». Camila asintió, comprendiendo que aquella respuesta era más poderosa que cualquier discurso. «¿Sabes?», dijo con tono reflexivo. «He decidido escribir tu historia, no como periodista, sino como testigo. Quiero contar lo que el hombre cambió cuando vio llorar a Dios en los ojos de otro». «Que entonces escríbela», respondió Julián, «pero no como una historia mía. Escríbela como la historia de cualquiera que haya perdido la fe y la haya vuelto a encontrar». En ese momento, el sonido de las campanas aumentó. La misa estaba por comenzar. Entre los fieles, Julián distinguió rostros conocidos. El padre Ignacio, con el bastón en la mano, avanzando lentamente entre la multitud, saludando a todos con una sonrisa serena. El viejo sacerdote levantó la vista y lo vio. Le hizo una señal con la mano, llena de cariño. Julián respondió con una reverencia discreta, sabiendo que ese gesto encerraba una despedida silenciosa. Durante la homilía, el padre habló de la misericordia y de la segunda oportunidad. Sus palabras flotaron como una bendición sobre la plaza. «Nadie está tan lejos de la luz que no pueda volver a verla», dijo con voz firme, «porque el amor no abandona, solo espera a que abramos los ojos». Las lágrimas se mezclaron con el sol que entraba por las puertas abiertas. Julián sintió una calidez profunda en el pecho. Camila, sin hablar, tomó una foto de aquel instante. Él de pie, mirando el altar, con el rostro iluminado. Sabía que esa imagen sería el cierre de su libro, la prueba de que los milagros más grandes no siempre necesitan explicación. Al salir de la iglesia, el padre Ignacio lo alcanzó. «Hijo, he vivido lo suficiente para saber que el arrepentimiento sincero es el milagro más real». «Gracias, padre»,
dijo Julián, tomándole la mano. Usted me ayudó a encontrar el camino, aunque no lo buscaba. El sacerdote sonrió. El camino no se busca, se encuentra cuando uno deja de correr. Horas después, Camila lo acompañó hasta el borde del zócalo. La tarde caía lentamente, tiñendo los edificios de naranja. ¿Te das cuenta?, dijo ella. Todo comenzó con una burla y termina con un silencio. El silencio lo dice todo, respondió Julián. Es el idioma de quien aprendió a escuchar. Ambos miraron hacia la catedral mientras el último repique de campanas se extendía por el aire. Julián sintió que, de algún modo, las lágrimas del hombre de blanco seguían allí, invisibles, derramadas sobre las piedras de la plaza, transformadas ahora en luz. Antes de despedirse, miró a Camila con serenidad. Si alguna vez dudas de algo, recuerda esto. Incluso las palabras que lanzamos contra el cielo pueden volver convertidas en perdón. Ella asintió, conteniendo la emoción. Y ese será el final de mi libro, susurró. El hombre que gritó contra Dios y fue respondido con lágrimas. Las campanas sonaron una vez más y el eco se perdió entre los edificios. Julián se alejó caminando despacio, con el rostro en paz y el alma ligera. En el aire quedaba la sensación de algo eterno, como si el mismo cielo repitiera su historia en silencio, una y otra vez. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo relato de fe y transformación. Haz clic en el video que aparece ahora y sigue descubriendo historias que dejan huella.